Hola, ¿qué tal? Los saluda el contador público Aminaín Terán Villalpando del despacho Tervil Administradores y Asociados. Es un gusto poder compartirles y poder hacerles una presentación sobre lo que es el aumento salarial que fue promovido y autorizado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que el día 16 de diciembre del 2020 salió pues a la publicación y que debe entrar en vigor para ser aplicado ahora en 1 de enero del 2021. El aumento que pues promovieron fue de un 15% al salario que ya venía estableciendo el año pasado, al cual también pues incorporaron dos conceptos en el listado de profesiones, que viene siendo pues las personas, las amas de llave o las encargadas de limpieza, al igual que los jornaleros agrícolas pues, para el sector primario, ¿no? Es muy importante considerar esta información para que en el cálculo de cambio o modificación de salarial de sus empleados, de los que tienen registrados ante el Seguro Social, poder hacer ese ajuste. Primero que nada, pues verificar el aumento de acuerdo al salario que ya vienen, que ya vienen adquiriendo los trabajadores, y aumentarles con el 15% y a la vez pues hacer el cambio en el IMSS, en la página del ITS. Es por ello que nos atrevemos pues a poderles compartir esta información, que yo sé que va a ser de una herramienta muy, muy útil y sobre todo muy importante para ustedes. Que hablamos sobre el salario mínimo para el 2021 y la determinación del factor de integración para el IMSS. La CONASAMI, que es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, aprobó el salario mínimo para el 2021, que según el comunicado que dio a conocer el 16 de diciembre del 2020, en la cual aumenta un 15%, como lo veníamos haciendo referencia, ¿no? Entonces quedó para la zona general, 2020 traía de 123.22, para 2021 de 141.70. La zona libre de frontera norte de 185.56 que venía para 2020 quedó en 213.39 pesos. El cálculo del factor de integración. Para poder calcular el factor de integración se deberá tomar en cuenta dos puntos importantes. Primero que nada, debemos de considerar las prestaciones de ley que el patrón ofrece a sus trabajadores, como son el aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, entre otras, que ya pues hay que ver qué es lo que otorga el patrón a sus trabajadores, que todo ello debe incluir en el cálculo del factor de integración, como también pueden ser, por ejemplo, las despensas y el servicio de transporte, fondos, luego caja de ahorro. Entonces hay que ver todo ese tipo de factores y sobre todo ver quiénes sí integran, o sea, quiénes graban para la integración y quiénes están exentos para ello. Y otro de los factores que son muy importantes es la antigüedad del trabajador dentro de la empresa. Los artículos de la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo nos señalan lo siguiente: las prestaciones que se deben considerar para la integración, de acuerdo al artículo 27 y 30, fracción 1 de la Ley del Seguro Social, es la que nos va a determinar para sacar el factor de integración. Como les comentaba, quiénes son los que van a grabar para el factor y quiénes no. El artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo nos señala las vacaciones: 6 días para el primer año, 8 días para el segundo, 10 días para el tercero y así sucesivamente, ¿no? La prima vacacional pues va a ser el 25% sobre el salario percibido durante el periodo vacacional.
de acuerdo al artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo, y el aguinaldo de 15 días de salario, por lo menos, que es lo que marca la ley, o dependiendo, pues, porque hay empresas que dan el 20, otras dan el 30% de aguinaldo. Entonces, hay que ver cuántos días son los que se le otorgan al trabajador para considerarlo en el factor de integración. Los 15 días es lo mínimo que nos señala el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. La fórmula para determinar el factor de integración viene siendo la cuota diaria, que es 1, el aguinaldo va a ser los 15 días entre los 365 días del año, que nos va a dar una proporción de 0.0411, y la prima vacacional, que son los 6 días por el 25%, que es, los 6 días es el primer año, por el 25% de la prima vacacional dividido entre 365 días del año, que nos va a dar una proporción de 0.0041, que la suma de ello nos va a dar el factor de integración de 1.0452. Un ejemplo para determinar el factor de integración: para un trabajador que es de nuevo ingreso, se le considera un salario diario de 130 y se le otorgará las prestaciones de ley, donde determinaremos el salario diario integrado por su primer año de trabajo. Entonces, él recibe una cuota diaria o un salario diario de 130, lo multiplicamos por el factor de integración que anteriormente lo determinamos, que es de 1.0452, y nos da como resultado el salario base de cotización sobre prestaciones fijas, que es el que se va a registrar para las cuestiones del, para el registro ante el IMSS, que es de 135.87. En caso de que existieran prestaciones adicionales, pues hay que contemplarlos en la determinación, ¿no? Aquí les muestro yo una tabla del factor de integración. Para el primer año son 15 días de aguinaldo y 6 días de vacaciones, y la prima vacacional del 25%, que es de 1.5 días. Que el factor de integración para el primer año sería de 1.0452, el segundo 1.0466, para el tercero 1.0479, y así sucesivamente. Es muy importante, como lo comentamos en la primera lámina de la información, para poder considerar el factor de integración, debemos de tomar en cuenta dos factores importantes: la antigüedad del trabajador, y dos, las prestaciones que realmente la empresa les está otorgando. Esto es con el fin de evitar hacer malos cálculos o bien malas presentaciones ante la autoridad, que es el IMSS. Es por ello que lo que tú tengas contemplado, ya sea en un contrato establecido con tu trabajador, es el que te va a llevar a cabo para que tú puedas generar el salario nuevo para este 2021. Entonces, si ocupamos información que debemos nosotros contemplar ante el IMSS sobre los movimientos salariales o las modificaciones de salario, debemos, pues primero que nada, revisar cuáles son los cálculos o qué prestaciones realmente le estoy ofreciendo a mi trabajador. Otro de los puntos que debemos de tomar en cuenta es, ¿realmente integra para la determinación o qué no van a integrar para la determinación? Hay que checar muy bien esos puntos para que, pues igual, pues no encarecer la cuestión salarial, y sobre todo, pues al negocio estar pagando salarios muy altos o pagando cuotas ante el IMSS muy altas, que a lo mejor, pues revisando bien la cuestión fiscal, nos pueda minimizar pues ese
ese costo y que nos pueda resultar a favor para tu negocio. Es por ello, contribuyente, si cuentas con un trabajador y estás dando trabajo a tus empleados y los tienes en el IMSS, es muy importante realizar esta operación para evitar pues alguna sanción o alguna inspección tanto por la Secretaría del Trabajo como por parte del IMSS en tu negocio. Es por ello que nos permitimos poder compartir esta información con ustedes para que puedan ustedes trabajar y sobre todo pues hacer de manera correcta la presentación ante la autoridad. Es un gusto poder compartirle esta información y pues los saluda el contador público Eminaín Terán Villalpando del despacho Terbil Administradores y Asociados. Muchas gracias.